global. El miedo se ha apoderado de los mercados con las bolsas asiáticas. Los mercados se desploman, la caída generalizada más grande de la historia. Los precios de las acciones siguen cayendo como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers. El resultado fue una recesión global que ha costado al mundo miles de millones de dólares, ha dejado 30 millones de desempleados y ha doblado la deuda nacional de los Estados Unidos. Si nos fijamos en los costes, en la destrucción de capitales, de viviendas, la destrucción de los ingresos, del empleo, 50 millones de personas en el mundo volverán a estar por debajo de los límites de la pobreza. Es una crisis que se extiende ampliamente. Esta crisis no fue un accidente. Fue causada por una industria fuera de control. Desde los años 80, el auge del sector financiero en los Estados Unidos dio lugar a una serie de graves crisis financieras. Cada crisis causaba más daño, mientras el negocio ganaba más y más dinero. Primera parte. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Después de la Gran Depresión, los Estados Unidos vivieron 40 años de crecimiento económico sin una sola crisis financiera. El negocio financiero estaba fuertemente regulado. La mayor parte de los bancos eran negocios nacionales que tenían prohibido especular con los ahorros de los clientes. Los bancos de inversión, que trabajaban con acciones y bonos, eran sociedades pequeñas y privadas. En el modelo tradicional de sociedades de banca de inversión, los socios aportan el dinero. Y obviamente los socios vigilan el dinero muy de cerca. Querían vivir bien, pero no querían jugárselo todo. Paul Volcker trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director de la Reserva Federal desde 1979 hasta 1987. Antes de entrar en el gobierno, era economista financiero en el Chase Manhattan Bank. Cuando dejé el Chase para irme al Tesoro, en 1979, mis ingresos rondaban los 45.000 al año. $45.000 al año. Morgan Stanley, en 1972, tenía aproximadamente 110 empleados en total, una oficina y un capital de 12 millones de dólares. Ahora, Morgan Stanley tiene 50.000 empleados y un capital de muchos miles de millones. Y oficinas repartidas por todo el mundo. En los años 80, el negocio financiero floreció. Los bancos de inversión se abrieron al público, lo que les dio fondos de los accionistas. La gente en Wall Street empezaba a hacerse rica. Tenía un amigo que era gestor de bonos en Merrill Lynch en los años 70. Tenía un trabajo como cobrador de tren por la noche porque tenía 3 niños que no podía mantener con lo que ganaba como gestor de bonos. En 1986 ganaba millones de dólares y pensaba que era porque era listo. El primer problema de nuestro país es restaurar la prosperidad económica. En 1991, el presidente Ronald Reagan eligió como secretario del Tesoro al presidente del banco de inversión Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street y el presidente están muy unidos. He hablado con muchos líderes de Wall Street. Todos dicen que están con el presidente al 100%. La administración Reagan, apoyada por los economistas y los lobbies financieros, empezó un periodo de 30 años de desregularización. En 1982, la administración levantó las regulaciones a las compañías de ahorro y préstamo, permitiéndoles hacer inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. Pero al final de la década, cientos de estas compañías habían ido a la quiebra. Esa crisis costó a los contribuyentes 140.000 millones de dólares y los ahorros de toda la vida a muchas personas. El mayor golpe a la banca de nuestra historia. Miles de ejecutivos fueron a la cárcel por defraudar a sus empresas. De los casos más notables fue el de Charles Keating. ¿Tiene algo que decir? En 1985, cuando los reguladores federales empezaron a investigarlo, Keating contrató a un economista llamado Alan Greenspan. En esta carta a reguladores, Greenspan expone que los planes de negocio son viables y dice que no ve riesgo en permitir a Keating invertir el dinero de los clientes. Según se dice, Keating pagó a Greenspan $40.000. Charles Keating fue a prisión poco después de esto. Y a Alan Greenspan, el presidente Reagan lo eligió presidente del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. Greenspan fue reelegido por los presidentes Clinton y George W. Bush.
Durante la administración Clinton, la desregularización continuó con Greenspan y con los secretarios del Tesoro Robert Rubin, antiguo presidente del banco de inversión Goldman Sachs, y Larry Summers, profesor de economía en Harvard. El sector financiero, Wall Street con su poder, los grupos de presión, montones de dinero, paso a paso, estaban atrapados en el sistema político, tanto los demócratas como los republicanos. A finales de los 90, el sector financiero se había consolidado con dos enormes empresas, ambas tan grandes que un fallo suyo amenazaría a todo el sistema. Y la administración Clinton las ayudó a hacerse aún más poderosas. En 1998, Citicorp y Traveler se fusionaron en Citigroup, una de las empresas financieras más grandes del mundo. La fusión incumplía el Acta Glass-Steagall, una ley aprobada tras la Gran Depresión para evitar que los bancos con depósitos de clientes realizaran actividades bancarias de alto riesgo. Era ilegal comprar Travelers. Greenspan no dijo nada. La Reserva Federal les dio un año de moratoria y después aprobaron la ley. En 1999, a petición de Summers y de Rubin, el Congreso aprobó el Acta Gramm-Leach-Bliley, conocida también como el Acta de Liberación de Citigroup. Anulaba el Acta Glass-Steagall y abrió el camino a futuras fusiones. Robert Rubin ganaría más tarde $126 millones como vicepresidente de Citigroup. Ha rechazado ser entrevistado para este programa. ¿Por qué tienen grandes bancos? Porque a los bancos les gusta el monopolio. Porque a los bancos les gusta el poder de los lobbies. Porque los bancos saben que cuando son demasiado grandes, son rescatados. Los mercados son inherentemente inestables, o al menos potencialmente inestables. Una metáfora apropiada son los petroleros. Son muy grandes y por eso hay que dividirlos en compartimentos para evitar que el movimiento del petróleo haga zozobrar el barco. El diseño del barco tiene que tener esto en cuenta. Y después de la Gran Depresión, las regularizaciones introdujeron estos compartimentos estancos. Y la desregularización dio lugar al fin de la compartimentación. La siguiente crisis llegó a finales de los 90. Los bancos de inversión crearon una burbuja con acciones de empresas de Internet y lo siguiente fue una caída en 2001 con pérdidas de $5 billones en inversiones. La Comisión de Seguridad y Cambios, una agencia federal creada durante la depresión para regular los bancos de inversión, no hizo nada. A falta de una acción federal eficaz, que no hubo ninguna, y una vez que está clara la ineficacia de la autorregulación, se hizo necesario que otros tomasen parte y adoptasen medidas de protección. La investigación de Eliot Spitzer reveló que los bancos de inversión habían promovido empresas en Internet que fracasarían. A los analistas de bolsa se les pagaba según el negocio que generaban. Y lo que dijeron en público era muy diferente de lo que decían en privado. InfoSpace, que ha obtenido el rating más alto, ha sido definida por un analista como una basura. A Excite, también con un alto rating, la llamó vaya pedazo de mierda. La defensa que entonces esgrimieron muchos de los bancos de inversión fue: no, están equivocados. Fue: todos lo están haciendo y todos saben lo que está pasando, por lo que nadie debería confiar en esos análisis. En diciembre de 2002, 10 bancos de inversión resolvieron el caso con un total de $1.400 millones y prometieron cambiar los métodos. Scott Talbot es ejecutivo de la Mesa de Servicios Financieros, uno de los grupos más poderosos de Washington. Representa a casi todas las grandes compañías financieras del mundo. ¿Estás satisfecho con el hecho de que muchas de las compañías asociadas estén inmersas en actividades criminales a gran escala? Sea más específico. Vale. Para empezar, la actividad criminal es inaceptable, punto. Desde que empezó la desregularización, las empresas financieras han sido atrapadas blanqueando dinero, defraudando a los clientes y falsificando los libros una vez y otra y otra. Credit Suisse ayudó a inyectar dinero para el programa nuclear de Irán y para la Agencia Aeroespacial iraní,
que construye misiles balísticos. Cualquier información que se pueda identificar como iraní será omitida. El banco fue multado con 536 millones de dólares. Citibank ayudó a evadir 100 millones de dólares procedentes del narcotráfico en México. Ha comentado que debía citar, eliminar todos los documentos conectados con la cuenta. Lo dije de broma. Eso fue en las primeras fases, no lo decía en serio. Entre 1993 y 2003, Fannie Mae infló sus ganancias en más de 10.000 millones de dólares. El control de esas cuentas es complejo y requiere de decisiones sobre las que los expertos a menudo discrepan. El presidente Franklin Reigns, que era director de presupuestos del presidente Clinton, recibió más de 52 millones en bonus. Cuando se descubrió que UBS ayudaba a los ciudadanos más pudientes a evadir impuestos, rehusó colaborar